En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM 1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Periodismo a Diario. Y si recién nos sintoniza o se conecta por internet o nos está viendo, en este caso en bastante soledad, le comento que quien les habla es Néstor Sigona y como conductor subrogante voy a estar al frente del micrófono durante toda esta semana, en la que Hugo Grimaldi, el conductor de Periodismo a Diario, está disfrutando de unas vacaciones muy merecidas y hasta en un lugar soñado, así que no creo que nos esté escuchando, pero como puede escucharnos desde cualquier lugar del mundo, bueno, le mandamos un abrazo y nuestro deseo que la pase bárbaro, al menos no va a tener el ajetreo que tendría en Buenos Aires en una semana que va a estar caliente por distintos motivos. Antes que nada, aunque en un ratito vamos a hablar con Hugo Palamara, si puede evitar venir al centro de la ciudad de Buenos Aires, ni lo piense, no venga. Si no tiene más remedio que viajar hacia el centro, trate de no venir en auto. Y si no tiene más remedio que venir en auto, trate de dejarlo lejos del centro porque, como comentábamos recién con Pablo Galeano, está ya desde este fin de semana largo el operativo de seguridad que mantiene prácticamente bloqueado desde la zona de Puerto Madero hasta el centro de convenciones, ahí cerca de la Facultad de Derecho, con calles directamente cortadas en las que no se puede transitar. Sí funciona el Metrobús del Bajo, pero uno de los costados, uno de los laterales de ese Metrobús, que es ahí en la avenida Leandro Alem, está vallado porque rodea el Centro Cultural Kirchner, que es donde tiene lugar parte de esta reunión de la Organización Mundial de Comercio, en un ratito vamos a explicar de qué se trata. Pero mejor que yo, para hablar de cómo está el tránsito en esta mañana de lunes en Buenos Aires, ya tenemos en contacto a Hugo Palamara. Hugo, buen día. Néstor Sigona, ¿cómo te va? Néstor, muy buenos días. Y tal como lo estás señalando, yo diría como para empezar que eviten por lo menos de hoy y hasta el próximo jueves a la medianoche venir al centro con autos privados porque está muy pero muy complicado. Cuando hablamos del centro hablamos por ejemplo de Leandro Alem, en la zona comprendida entre Presidente Perón y Corrientes hacia el norte, también algunos sectores de Recoleta, por ejemplo Quintana entre Edo y Juncal, Suipacha entre Juncal y Rivadavia, lo mismo ocurre en Huergo, Madero, la zona del Puerto Madero. Bueno, son muchos los sectores que están neutralizados por razones de seguridad por la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, pero además también está cerrada la salida de Huergo de autopista La Plata-Buenos Aires. Esto tal vez el punto más conflictivo, porque sobre la autopista La Plata-Buenos Aires hacia el centro hay demoras prácticamente del kilómetro 18, comienza a frenarse hacia Capital Federal, y además
los vehículos livianos tienen opción, Néstor, que es, por ejemplo, seguir por 9 de julio, pueden salir también en Entre Ríos o Jujuy, pero los vehículos pesados forzosamente tienen que tomar la autopista de Erepiane hasta la Carra, esto es desviarse en la Carra, esto es el Mataderos, o sea que tienen que hacer un rodeo de muchos kilómetros para poder luego retornar hacia la zona portuaria. Claro. En cuanto a los servicios, sí. No, y te decía que aparte la salida por Madero, que es la salida por la avenida Madero, que es la salida natural de los camiones, también está cortada, con lo cual me parece que debe ser un flor de lío todo el transporte, como vos decís, de pasajeros, pero también de cargas, ¿no? Después de un fin de semana largo. Y hay que sumarle también el transporte de micros, de pasajeros, porque los micros, por ejemplo, que llegan a, supongamos que vienen, estamos dentro de finalizando un fin de semana largo, ¿no? Mucha gente viene de la zona de la costa y normalmente se desciende en Retiro, pero a partir de esta situación poder cruzar la zona sur al norte de la ciudad hasta Retiro puede demandar entre Constitución y Retiro tal vez 2 horas de viaje, casi lo mismo o parte de lo que viajó en ruta, ¿no? Entonces están viendo algunos descender en Constitución y cada uno de ahí se moviliza como puede. Sí, y eso se nota y puedo dar fe en la línea C, que está súper congestionada y no siempre uno se puede subir en el primer tren que llega porque está al mango, ¿no?, de pasajeros. Y claro, pero hablando de subtes, también vamos a recordar que la línea B tiene un cambio que no creo que sea tan importante, pero conviene tenerlo en cuenta. Claro, la línea B no se detiene en Estación Leandro en Alén por estos motivos que estamos comentando. Está muy complicado, entonces a esto hay que sumarle que en autopista 25 de mayo hacia Liniers, a la altura de Solís, hubo un choque, se acaba de normalizar, pero queda la marcha lenta. Además, por estos motivos que estamos explicando, Néstor, hay un montón de colectivos, voy a mencionar algunos porque es mucho la cantidad, que desvían el recorrido por razones de seguridad. La línea 2, 4, 6, 20, 23, 70, 75, 99, 100, 101 y 103 son algunas de las líneas que están desviando el recorrido, así que los usuarios de esta línea averigüen bien porque al llegar al Bajo y al centro no hacen el recorrido habitual, ¿no? Ya, el Metrobús del Bajo sí está funcionando, ¿no? Sí, el Metrobús del Bajo por ahora funciona, es una de las alternativas. Por eso diría que de aquí hasta que termine la cumbre, lo mejor es no venir con vehículos privados al centro porque está totalmente colapsado, ¿no? Desde ya. Bueno, Hugo, te agradecemos mucho y bueno, quedamos a disposición para cualquier novedad que o mejore o complique este panorama de tránsito. No, gracias a ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego. Y bueno, es noticia por el tránsito esta reunión de la Organización Mundial de Comercio y también desde el ángulo de vista de política internacional y política económica, como lo reflejan algunos diarios de hoy. Clarín para mí es el título más acertado. Dice, Macri buscó presentarse como líder regional y pidió comercio con reglas claras. Lo hizo ayer al inaugurar esta conferencia de la Organización Mundial de Comercio, donde la Argentina quiere que se anuncie al menos, aunque no se firme formalmente o se firme un documento de intención, el demoradísimo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. También el título de tapa de La Nación, Macri acordó con sus pares del Mercosur apurar la firma del tratado con la Unión Europea. Ámbito financiero, Macri y Temer quieren libre comercio con la UE, o sea, la Unión Europea, en 10 años y pone entre paréntesis, arranca con autos. Lo que se prevé es un tratado de aplicación progresiva, pero para aquellos sectores, que en la Argentina son muchos, y también en Europa, no nos engañemos, con los agricultores franceses que se ponen en guardia de cualquier apertura de sectores protegidos, digamos que esto tiene que ser negociado y luego aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por los países del Mercosur, y ahí la verdad que creo que nadie se está acordando del Parlasur, eso donde todos pusimos la boleta hace 2 años y elegimos representantes que están inactivos porque el propio Parlasur está inactivo. Macri, titula el cronista, abrió la cumbre de la OMC con críticas a los gobiernos proteccionistas.
efectivamente fue un discurso a favor de la apertura y la integración comercial multilateral, el del presidente, y hasta criticó indirectamente el proteccionismo de Donald Trump. Después vamos a hablar de otra noticia que involucra al presidente, que ayer cumplió 2 años como tal, desde que asumió la presidencia en diciembre de 2015, y brindó un reportaje a la cadena CNN, pero a nuestro colega y amigo Marcelo Longobardi, que se difundió anoche, con varias definiciones sobre estos 2 años y cómo ve la política, incluso con el pedido de desafuero de Cristina Kirchner. Después vamos a hacer un rápido repaso de las noticias de este fin de semana largo. Pero hay 2 derivaciones que también es importante. Hubo deportados, yo hace años que no veo en la Argentina deportaciones, que básicamente apuntaron a activistas de organizaciones antiglobalización que suelen provocar conflictos en estas cumbres mundiales, como ocurre con la OMC, con el Grupo de los 20, hasta ha habido en la cumbre de Davos, reuniones del Fondo Monetario. Bueno, el título de página 12 titula entre comillas: Macri cometió un acto ilegal que revela desconocimiento total de la política internacional. ¿Quién dice esto? Bernard Casem, fundador y presidente honorario de la ONG que combate la especulación financiera, las offshore, y a cuyos miembros se le prohibió la entrada al país o se los deportó, como ocurrió con un activista noruego, aunque esta decisión se revisó, y también con una periodista inglesa, dentro de una lista que ya estaba predeterminada. La verdad que esto generó bastante revuelo, pero hay otro costado. Miren todas las derivaciones que tiene esta cumbre, cómo desnuda muchos de los problemas de la Argentina. La seguridad, que es muy amplia, no solo con efectivos de la policía, sino de la prefectura, gendarmería, etcétera, a mí se me ocurre que desprotege otras zonas, y esto lo vivió en carne propia el viernes un turista americano que llegó a la Argentina, fue al barrio de La Boca, como hacen muchísimos turistas, a sacar fotos. Él es fotógrafo profesional, tiene un equipo muy importante. Se lo quisieron robar por la mañana ahí en la zona de Caminito, se resistió, recibió 16 puntazos y una puñalada que obligó a operarlo porque interesaba en la parte cardiovascular. Está en terapia intensiva luchando por su vida. Yo deduzco que buena parte de la vigilancia que tendría que dirigirse a esa zona, que es muy concentrada, muy chiquita, es fácil teóricamente de controlar, debe haberse desviado a esta zona de la cumbre, y revela que en Argentina, y especialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la delincuencia tiene un número que sobrepasa los efectivos de las fuerzas de seguridad que se suelen destinar. Y después, finalmente, vamos a hablar de que esta es una semana movida, no solo por la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, que nos va a acompañar hasta el jueves, prácticamente toda la semana, sino que también en el Congreso empieza, en sesiones extraordinarias, el debate de las reformas, especialmente en la Cámara de Diputados. El gobierno quiere sancionar 7 leyes. 3 de esas forman parte de un todo que el gobierno separó para facilitar la aprobación en el Senado, pero ahí es donde la tenía más fácil, porque ya había acordado con los gobernadores. Y ahora la que genera más debate es la reforma previsional, que no es una reforma, es el cambio de la movilidad jubilatoria, que generó una gran polémica. Hoy el ministro Duhovne va a ir a la Cámara de Diputados a fundamentarla. Recordemos que la semana pasada habíamos explicado que el apuro del gobierno es que quiere ponerla en marcha el 1 de enero para generar un ahorro del orden de los 60.000, 70.000 millones de pesos que financia las otras reformas de la coparticipación de recursos que ya acordó con los gobernadores, como darle más plata a la provincia de Buenos Aires y compensarle lo que perderían de coparticipación a las otras provincias. Todos están de acuerdo con esto, pero ahora empiezan a aparecer cuestiones de letra chica. Los jubilados no es que van a sufrir una rebaja de haberes. Cuando les toque la movilidad en marzo, van a recibir menos de lo que le hubiera correspondido con la fórmula actual.
Y ahí, quizá la noticia es que Elisa Carrió, una aliada del gobierno, forma parte de la Alianza Cambiemos, le puso la proa a esta idea de aplicar la inflación más un porcentaje de los salarios a la movilidad jubilatoria, pero a partir de marzo, con lo cual se come un semestre. Después vamos a explicar por qué la diferencia, que en vez de ser del 12%, va a ser del 5%, y esto tiene que ver con los recursos fiscales. Después vamos a mirar un poquito noticias de hoy, nos quedaría dos más. Gerardo Zamora, el ex gobernador de Santiago del Estero, inicia su tercer mandato, no consecutivo, porque como la Constitución provincial prevé 2 mandatos, recibió la banda, no presidencial, sino de gobernador, de mano de su esposa, Claudia Ledesma, que se presentó en las mismas elecciones de octubre como candidata a diputada, así que todo queda en familia. Y la otra noticia es que hoy se va a oficializar, pero lo anticipa el diario La Nación, que le pone una llamada de tapa, la Universidad Católica Argentina modificó la metodología con la cual calcula la pobreza, este índice que durante años suplió al del INDEC, bueno, y le da 3 puntos más que la última medición del INDEC, 31,4% de pobreza, recordemos que para el INDEC es del 28,6%, esto significa 13,5 millones de personas bajo la línea de pobreza y también 5,9 dentro de ellas, 5,9, casi 6% de indigentes. Y después venimos un fin de semana deportivo intenso, pero vamos a empezar por el final, digamos, por los partidos de anoche, algunos de los cuales, por ejemplo el de Boca, terminó muy tarde y alguno que se tuvo que acostar temprano porque hoy se iba a encontrar con problemas de tránsito, hasta debe saber el resultado, pero no que cómo terminó la cosa. Y bueno, después también de un fin de semana donde River consiguió una copa. Gerardo Puig, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Néstor? Buen día para todos. Muy bien, un fin de semana intenso en materia deportiva, al menos futbolística, pero te pediría que hagamos un punteo y después vamos a los detalles. Empecemos, bueno, de atrás para adelante, los partidos de anoche y el resto, cómo se completa la fecha y la Copa Argentina que logró River. Después, como vos decías, si querés profundizamos, vos me vas diciendo, sí, qué adelanto. Boca ayer ganó en el último partido de la jornada de domingo, 1-0 a Estudiantes de La Plata. Tengamos en cuenta, Néstor, que fue la última fecha antes del receso, es decir, ahora con los partidos que se van a disputar hoy, que van a ser 2, San Martín de San Juan de Defensa y Justicia y Chacarita Junior frente a Lanús, se le pondrá un stop al campeonato hasta el 28 de enero. Así que hasta el momento, con el triunfo de ayer en Quilmes frente a Estudiantes, Boca es el único líder del torneo de Primera División con 3 puntos de ventaja sobre San Lorenzo de Almagro. El triunfo de Boca de ayer frente a Estudiantes, la victoria de Racing frente a Gimnasia de La Plata 3-1 en Avellaneda, Racing que tiene a Víctor Blanco como presidente por un periodo más, porque fue reelecto en el día de ayer, después vamos a ampliar obviamente, y la victoria de Rosario Central en el clásico con Newell's ha sido lo más saliente del domingo. El sábado, vos lo marcabas, River se quedó con una nueva copa, no tiene que ver con la Superliga, me refiero puntualmente a la Copa Argentina, le ganó la final a Atlético Tucumán en Mendoza, fue 2-1 y le permitió al equipo de Gallardo terminar el año con una alegría después de lo que fue un duro golpe, la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores de América y una semana después de haber perdido el Superclásico frente a Boca. Saliendo del fútbol y en esto de hacerte un punteo respecto a lo que pasó el fin de semana, como te decía, después vamos a ir ampliando donde vos te parezca, vamos a comentar qué pasó en el automovilismo con un final electrizante con el título de Canapino en el turismo carretera. Sí, increíble, debe ser la menor diferencia en la historia en un campeonato, pero después vamos a entrar en detalle. Sí, apenas 25 centésimas, después te voy a ampliar, esto fue aquí en La Plata. Los Leones, el seleccionado de hockey que se quedó con las ganas, perdió la final de la Liga Mundial frente a Australia. Y vamos a hablar de Champions. Hace un ratito, nada más, minutos, se conoció el sorteo y los cruces
para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, que es el torneo de clubes más importante del mundo, con cruces realmente importantes. Te adelanto dos solamente. Real Madrid con PSG, Cristiano Ronaldo y compañía frente al equipo probablemente que mejor y con más cantidad de estrellas se ha reforzado en el último tiempo, el Paris Saint-Germain, que pelea desde hace años por quedarse con el torneo más importante del mundo a nivel clubes y ha tenido la mala suerte, después de haber sumado a Neymar, a Mbappé y haber gastado más de 200 millones de euros, ha tenido la mala suerte de cruzarse con Real Madrid ya en octavos de final. Y el Barcelona se va a cruzar con el Chelsea inglés. Después te doy los 8 cruces de octavos de final. Buenísimo, hacemos una pausa, entonces después volvemos con todo este menú deportivo y las proyecciones, como por ejemplo que Boca y River tienen un cruce por delante, fuera de lo que es la Superliga. Nos vamos a una pausa, después seguimos con más periodismo a diario y vamos a empezar, ya se lo anticipo, con hacer un raconto, lo acabamos de hacer en materia deportiva, de qué ocurrió este fin de semana con mucha información local e internacional. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía y envío de Acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter, para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. De la mañana, de a poquito va subiendo la temperatura, 17 grados 6. Tampoco esta semana nos va a acompañar Marcela Barbero, que está de vacaciones, así que vamos a espiar el pronóstico meteorológico a través de la muy buena página. Fue actualizada hace muy poquito con una nueva aplicación para celulares de Servicio Meteorológico Nacional. La máxima para hoy, 26 grados, prácticamente 10 grados menos de las máximas del viernes y sábado, que fueron especialmente el sábado, días muy calurosos, y que ayer no fue tanto, pero gracias a un viento que, bueno, después se intensificó por la noche y hace que hoy tengamos una temperatura, no quiero decir invernal, pero esta mañana temprano hacía 13 grados, que ya es una diferencia de más de 20 con respecto a la máxima que tuvimos el sábado, y claramente esto
hay que cuidarse, al menos no decir estamos en verano, salgo en musculosa a las 8 de la mañana, ni tampoco salir con una campera porque al mediodía uno se cocina porque el calor es de verano, ¿no? Así que para hoy el pronóstico es muy agradable, con 26 de máxima, y la temperatura empieza a subir mañana martes con una mínima relativamente reducida, 16 grados, pero una máxima de 31, mientras que el miércoles, ya con nubosidad en aumento, se pronostican 20 grados de mínima y 33 de máxima. Dejamos de lado los datos del tiempo y nos vamos a lo prometido. ¿Qué pasó este fin de semana? Que fue pródigo en noticias de todo tipo. Por un lado, todos los coletazos de la decisión del juez Claudio Bonadío de pedir la prisión preventiva de Cristina Kirchner y por consiguiente su desafuero, porque hoy, 11 de diciembre, Cristina Kirchner tendría que ocupar su banca en el Senado, y yo creo que esto le genera un problema político al gobierno. Hay bastante consenso, después vamos a hablar con nuestro especialista, Rafael Saralegui, en que este pedido de desafuero es difícil que prospere en la medida que no haya una condena, aunque también está la llamada doctrina Irursum de un juez que dice cuando hay personajes importantes involucrados en una causa hay que detenerlos preventivamente porque eso asegura que se reduzca el riesgo de destruir pruebas o mover influencias que modifiquen el curso de la investigación, algo que en teoría suena bien, pero puesto en términos de la Argentina, donde las causas pueden durar 10, 12, 15, 20 años, la verdad que suena extraño si uno se quiere apegar a la ley, pero también está la cuestión política. Si al gobierno le conviene que Cristina Kirchner, con todas las causas que tiene en contra, y esta es que es quizá una de las más políticas, como la es el tratado con Irán y la acusación de traición a la patria, si no ayuda a victimizarse y ocupar un centro de la escena que estaba perdiendo después del resultado de las elecciones. Pero después hay otros 4 funcionarios, exfuncionarios y allegados, operadores políticos de la presidenta, que sí están presos en la misma causa, como Carlos Zanini, Luis Delía, Khalil, el Yusuf de las escuchas, y que sería un enlace con la embajada de Irán en la Argentina, y Fernando Esteche, que están en la cárcel de Ezeiza, ya bajo prisión preventiva, y a donde ayer marcharon los hijos de Carlos Zanini para reclamar que liberen al padre y a la vez defender a Cristina Kirchner del pedido de desafuero. También apareció en escena Héctor Timerman, el ex canciller de Cristina Kirchner y uno de los, al menos, firmantes del tratado con Irán, diciendo que esto fue un acto de desesperación de Bonadío, que el tratado nunca se llegó a aplicar, aunque recordemos que fue tratado a libro cerrado por el Congreso, en esa época con mayoría kirchnerista, que lo único que obtuvieron los que lo firmaron es la prisión, de la cual, bueno, Timerman está en prisión domiciliaria por una enfermedad muy grave que padece, pero la verdad que la cancha está totalmente embarrada en este tema, y porque tiene por medio una discusión jurídica, digamos así, de jurisprudencia, con analistas y constitucionalistas a favor y en contra, y una cuestión política, sin duda, justo cuando el gobierno pensaba dedicar estas 2 últimas semanas hábiles del año a sancionar todas las leyes que se acordaron prácticamente después de las elecciones y después de un año de prácticamente inactividad en el Congreso. Después vamos a repasar el temario de extraordinarias, pero recordemos que, bueno, está el acuerdo con los gobernadores, la ley de responsabilidad fiscal, el cambio de fórmula previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, donde también hoy el ministro Duhovne va a estar en el Congreso dando explicaciones, más el presupuesto de 2018, la ley de
de revalúo de activos, una forma de ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, pero paga a cambio de un impuesto, y una ley de la que otra vez está con destino de cajoneo, aunque es muy importante, que es la llamada Ley de Reforma del Mercado de Capitales, que ahora se le cambió el título, se llama Ley de Financiamiento Productivo, pero en el fondo, son leyes importantes para poner en marcha un proceso de reforma. Esto es prácticamente el punto de partida, aunque algunos creen que fuera un proceso revolucionario de reformas, que no es tal. Bueno, todo esto se da en el marco, incluso esta reunión de la OMC, justo cuando ayer, 10 de diciembre, se cumplieron 2 años de la asunción del presidente Macri, que hizo una autoevaluación muy positiva de su gestión en un reportaje con Marcelo Longobardi, pero para la CNN en español, que dijo Macri, que estaba feliz por lo logrado, que falta mucho por hacer, que la Argentina evitó ir rumbo hacia lo que hoy es Venezuela, que también es noticia de fin de semana, después vamos a explicar por qué, y dijo que era inevitable para bajar la inflación, bajar el gasto público, algo que divide las aguas entre los economistas. Pero a propósito de este segundo aniversario y el arranque del tercer año de gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada, Chequeado, una organización no gubernamental que a los periodistas nos resulta muy útil justamente por cumplir lo que indica su título, chequear información, afirmaciones o anuncios de los funcionarios, hizo un relevamiento de 20 promesas que Macri formuló cuando era candidato presidencial en 2015, y esto lo agrego yo, pocos apostaban a su triunfo. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Qué se cumplió? ¿Qué falta cumplir? ¿Qué está demorado? ¿Y qué se está acelerando? Pero para eso tenemos en línea a Olivia Sor, creo que se pronuncia, que es periodista de Chequeado. Olivia, buen día. Néstor Sibona te saluda desde Ecomedios. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, me trabuqué con tu apellido, me parece, con la fonética, pero te comprendo, o comprendeme, mejor dicho. Olivia Sor nomás. Sor, así como suena, mira qué fácil. Sí. Mi apellido también tiene trampa, tiene una SC, pero si digo Sibona me lo escriben de cualquier manera. ¿Nos podés resumir en tiempos radiales, este balance tan original que hicieron ustedes de hacer un ranking de qué se cumplió, qué no se cumplió, en qué se está acelerando y qué está demorado? Poniéndole nombre y apellido a esas promesas, obviamente, de qué se trata cada una. Sí, lo que hicimos fue tomar 20 promesas, las tomamos del debate presidencial del balotaje, cuando fue el momento entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Ah, yo estuve presente ahí, sí, así que me va a resultar muy reconocible. ¿Cómo? No, te decía que estuve presente en ese debate de la Facultad de Derecho, así que me va a resultar muy reconocible esos anuncios. Claro, y aparte, tomamos ese momento también porque creemos fue uno de los momentos más altos de la campaña y lo que más rating tuvo, digamos, en el sentido de que más gente estuvo expuesta a lo que se dijo en ese momento justo antes del voto. Por eso nos pareció como algo relevante para tomar las promesas que surgieron a partir de ahí y que estaban también en las propuestas que hacía Cambiemos en su sitio web. Ahí surgieron 18 de las 20 promesas. Las otras 2 fueron votos de la comunidad de Chequeado a través de redes sociales. Y así seleccionamos las 20 promesas. Chequeamos el año pasado cuánto se había avanzado y este año volvimos a revisar qué había cambiado y qué había avanzado con estas promesas. Y lo que encontramos en términos generales, el panorama general, es que había 2 promesas que se cumplieron, que ya están cumplidas, digamos. Hay 2 promesas que están incumplidas. Para no abrumar, yo te propongo, ¿por qué no las identificamos? Las 2 cumplidas y las 2 incumplidas. Y después vamos analizando así los otros rubros. Las 2 promesas que están cumplidas, una es una que había hecho de pasar una ley del arrepentido, que es algo que efectivamente se hizo el año pasado en el Congreso. La otra era incorporar a los trabajadores monotributistas en las asignaciones familiares y extender la asignación universal por hijo, y las 2 cosas efectivamente se hicieron, las 2 se hicieron durante el año pasado. Exactamente. Ahora pasemos a las 2 incumplidas.
Justamente. Una de las incumplidas es los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. En su momento esta es una de las que votó la comunidad de Chiqueado, lo había puesto en un spot de campaña Mauricio Macri diciendo que en su mandato de su gobierno no se iba a pagar impuestos a las ganancias. Más allá de que se hayan hecho modificaciones al impuesto a las ganancias el año pasado, está claro que está muy lejos de eliminarse ese impuesto. Sí, porque hay más contribuyentes siendo trabajadores en relación de dependencia que pagan en comparación con los que pagaban antes de 2015, ¿no? Exactamente. Aunque puede haber bajado el monto que se paga, aumentó el número de personas que ingresaron el impuesto a las ganancias. Sí, yo creo. Eso incluso era una promesa que iba a contramano de lo que decía quien iba a ser ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda de Macri, que fue Pratgay, que él decía que querían volver a un esquema donde más gente pagara menos, pero quedó así una cosa muy emparchada en el Congreso, algo que el gobierno no manejó bien. Y pasemos a la otra promesa incumplida. ¿Cuál es? Y la otra promesa incumplida, que podría cumplirse todavía, pero por el momento nosotros, como consideramos que hubo un retroceso, la consideramos incumplida, es crear trabajo, cuidando el que tenemos, que haya sido la manera en que le había propuesto esto. Cuando miramos los datos de lo que el gobierno considera el trabajo de calidad, digamos, del que hablaba en la campaña, que es trabajo en blanco, formal y asalariado, lo que vemos es que hay menos trabajo hoy, o sea, hay menos asalariados registrados en relación de dependencia hoy de lo que había a fines de 2015 todavía. Se recuperó mucho en relación con la baja que hubo en 2016, pero todavía los niveles están por debajo de cuando Macri asumió, y por eso, como vimos un retroceso en ese indicador, le ponemos incumplida por el momento, pero esperemos mejor en los próximos años. Sí, ahí es un problema más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Porque se recuperaron unos 200.000 empleos, pero si uno ve la composición, buena parte son monotributistas sociales, que es como una nueva categoría laboral, pero de trabajo de muy baja productividad, y también mucho empleo público y construcción, pero los sectores más dinámicos se expulsaron. Ya vamos por 4 de los 20 de las 20 promesas. Vamos a ver qué pasó con las otras 16 entonces. Vamos a ser un poco más optimistas. ¿Cuáles están avanzando o han avanzado bastante para que se puedan concretar? Hay algunas que avanzaron bastante, por ejemplo, en enfrentar el narcotráfico. Es verdad que se tomaron varias medidas y que se avanzó para generar medidas, y se ve el resultado en la cantidad de incautaciones que se vienen haciendo. Crear centros de primera infancia y centros CONIN por todo el país es algo que, si bien no se está llegando a los números que se había propuesto, sí se ve un aumento muy fuerte en el presupuesto destinado para este tipo de cuidado de primera infancia. Se ve también con los centros de tratamientos para adicciones, que también hubo un aumento importante del presupuesto de la Cedronar y que se está avanzando en ese sentido. La boleta electrónica, que había sido una de las promesas de Macri, se mandó el proyecto al Congreso y el gobierno viene peleando con esa agenda, digamos, o tratando de poner esa agenda en tema cada vez que puede, con lo cual ahí hay varias promesas. Profesionalizar las fuerzas policiales, también se han visto medidas, se alargaron, por ejemplo, los cursos básicos de 6 meses a 9 meses para las fuerzas federales, se creó un instituto para las cúpulas policiales, con lo cual se ven avances en ese sentido. Y esas son algunas de las promesas que están más adelantadas. Nosotros tenemos 4 categorías: están las cumplidas, las incumplidas, en proceso adelantadas y en proceso demoradas. ¿Estas adelantadas cuántas son? Porque me olvidé de contarlas. ¿Cuántas son las de proceso adelantado? Son 6. Entonces nos estarían quedando otras 10, ¿no? Así es. Y detallármelas rápidamente, porque ahí sí podemos tener problemas de tiempo. Nada, te lo cuento muy rápidamente nomás, pero algunos casos. Por ejemplo, el gobierno había propuesto construir 3.000 jardines de infantes. Lo que pasó fue que se cambiaron un poco la promesa, y lo mismo pasó con otras cosas, pues se dieron cuenta de que ellos tenían los fondos para construir los jardines, pero que después las provincias iban a tener que hacer cargo del gasto corriente. Como las provincias no estuvieron muy de acuerdo con esto, y como además tenían que entregarle terrenos al gobierno nacional para la construcción, decidieron cambiarlo de 3.000 jardines a 10.000 aulas. Están todavía lejos de cumplir construir las 10.000 aulas, pero además cambió la promesa. Y algo esas 10.000 aulas, ¿esas 10.000 aulas son para jardines o en general? Para cosas, digamos, dentro de jardines que ya existen, construir 10.000 aulas más en el país para chicos de menos de 5 años. Correcto. Ahí lo que necesitarían es más docentes para cubrir los cargos en esas aulas, supongo. Justamente, sí, y el tema es, o sea, si crean nuevas aulas dentro de jardines que ya existen, necesitan más maestros para esas aulas, pero no necesariamente todo el personal no docente, que sí tiene que estar si se crea un nuevo jardín. Claro. Entendido. Sigamos. ¿Cuáles son las otras?
Otra promesa que está más o menos en una situación parecida es la de créditos hipotecarios. El gobierno Macri había prometido 1 millón de créditos hipotecarios a tasa cero. Cambiaron la promesa porque dijeron, bueno, si era tasa cero, los iba a tener que entregar a ANSES. Decidimos finalmente que era mejor que fuese a través de bancos públicos y privados, y en ese caso no puede ser a tasa cero, con lo cual cambió un poco la promesa y lo que se había propuesto originalmente. Igual estamos muy lejos del 1 millón de créditos, más allá de que haya aumentado mucho la cantidad de créditos hipotecarios, estamos muy lejos del 1 millón que había prometido Mauricio Macri todavía. Este es un buen punto y demuestra que en la Argentina no se resisten los archivos. Claro, porque uno tiende a pensar, y es mi especialidad la economía, que hay un boom de crédito hipotecario, pero claro, la promesa, vos me estás refrescando la memoria, era 1 millón de créditos, y lo de la tasa cero, yo supongo que ya estaba previsto que iban a ser créditos indexados por la inflación y la tasa iba a ser neutra, cosa que tampoco ocurre porque tiene unos puntos por encima de la inflación, incluso ahora está aumentando, en algunos casos casi hasta 10 puntos por el impacto de las tasas de interés del Banco Central. Y ahora sí, vayamos directo a las que faltan sin mucho más comentarios. No, bueno, te leo las otras, creo que se van a entender. Una era bajar la inflación a 1 dígito, que tampoco se está cumpliendo por el momento. Hay 2 relacionadas con infraestructura. Una era poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia y otra era el plan Belgrano. Y en los 2 casos, cuando vamos a ver los números, la ejecución de los proyectos no va lo rápido que supuestamente deberían ir según lo que se había planeado en el presupuesto, y los montos no son exactamente los que se habían prometido originalmente. Había prometido también instalar radares y escáneres. Se han instalado algunos, pero relativamente pocos todavía en la frontera. Crear una policía judicial, que es algo que por el momento es un anteproyecto de ley, pero todavía está lejos de transformarse en una realidad. Implementar la computadora en primer grado, que también es algo que está un poco demorado. Muy bien, Olivia. Un pantallazo rápido en qué están las promesas de Mauricio Macri. Buenísimo, pero sirve para poner en perspectiva estos 2 años y todo lo que falta hacer para los que faltan, ¿no? Pero sí, yo tengo alguna pequeña discrepancia con respecto a los planes de infraestructura, no tanto con el Belgrano, que hubo más anuncio que concreción, porque son cosas de muy largo plazo, ¿no? Y la Argentina viene de un déficit importante de infraestructura, aunque me parece que ahí, pero te doy mi opinión, no es necesario que la comparte, yo no veo muy claro cuáles son las prioridades en infraestructura, porque a veces da la impresión que se quiere hacer todo de golpe, y eso es malo desde todo punto de vista, desde el punto de vista fiscal, como del amontonamiento de obras, como estamos viendo ahora en el Bajo Porteño. Olivia, te agradecemos muchísimo este aporte a Periodismo Diario. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Chao, un saludo para todos y para Laura también. Me refiero a Laura Sommer. Hablábamos con Olivia Sor, periodista de Chequeado, esta ONG que nos presta tan buenos servicios a los periodistas en términos de ver, bueno, cuando se dicen las cosas, qué se cumple y qué es lo que no, qué es lo que acabamos de hacer. No. Ayudamos a que las ideas nos lleven al futuro. Las ideas de los diseñadores que crean autos más elegantes, rápidos, cómodos y seguros, que usan nuestro acero para construirlos. Las ideas de los arquitectos que crean hogares, que respetan el medio ambiente y la ecología, que con nuestro acero logran que sean más resistentes y duraderos. O las ideas de los científicos que descubren nuevas maneras de transmitir la información y aprovechan nuestras torres para levantar sus antenas. En Asindar llevamos 75 años haciendo realidad estas ideas y las de millones de argentinos que sueñan con el progreso. Estamos construyendo el futuro desde cada rincón del país. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Somos el acero argentino desde 1942. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos, y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos: New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Pasemos al frente cuidando el fondo de casa. Es fácil. Sin agua acumulada no hay criaderos. Ante cualquier duda, comunícate al 147. Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno,
SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas.
10 de la mañana, 4 minutos, justo en este momento cambia el reloj. Iniciamos la segunda hora de Periodismo a Diario sin Hugo Grimaldi, que esta semana está de vacaciones. Quien les habla, Néstor Sibona. Bueno, los invita a seguir escuchándonos para ponernos al día de toda la información después de este fin de semana largo y la que tenemos por delante. Estoy viendo en una de las pantallas de los canales de noticias, concretamente TN, un título: Explosión y alerta en Manhattan. En la calle 42 y Octava Avenida reza un aviso de la policía de Nueva York, pero todavía no hay detalles y bueno, veremos si esto puede ser uno de los temas del día. Y nos quedó inconcluso con la entrevista anterior con la gente de Chequeado hacer un raconto de la información del fin de semana. Habíamos hablado de la cuestión política jurídica alrededor de la decisión del juez Bonadío, el pedido de desafuero a Cristina Kirchner. Digamos que hoy un fiscal, Gerardo Polichita, va a pedir también la indagatoria de Cristina Kirchner, pero en este caso por la causa en la que se investiga algo que fue bastante evidente en estos años, que fue haber beneficiado a Lázaro Báez con la adjudicación de obras públicas. Y también va a desfilar por tribunales Aníbal Fernández, un personaje menos frecuente de concurrir a tribunales, pero que está acusado en aquella causa Cunita, ¿se acuerdan?, de entregar gratuitamente a futuras madres kits de recién nacidos con unas pañales, mueblecitos, etcétera, pero a un precio que pagó el Estado, que era el doble de lo que costaba en el mercado. Por otro lado, nos quedó pendiente, justo que esta explosión en Manhattan nos llena de incertidumbre, hablar del conflicto de Medio Oriente reavivado por la decisión de Donald Trump de instalar la embajada, o trasladar, mejor dicho, la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, justamente una ciudad que hace 3.000 años es motivo de disputa entre los sectores más fundamentalistas de tres grandes religiones, como el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes. Después de esta decisión de Trump y la declaración del mundo árabe de hostilidad con la que interpretó esta medida, bueno, hubo 4 muertos en la Franja de Gaza debido a ataques y tiroteos entre fuerzas israelíes y manifestantes de origen árabe, y más de 800 heridos en lo que es un saldo provisorio. Para aquellos que puedan leer, tengan tiempo de leerlo, un reportaje a Madeleine Albright, que fue canciller de Estados Unidos en la época de George Bush, diciendo que no entendía esta decisión de Trump porque no estaba enmarcada en ninguna estrategia. Es un reportaje muy cortito, pero que recomiendo la lectura, porque aclara muy bien esto, que fue una decisión como impulsiva. Y por otro lado le preguntan, bueno, ¿a qué le teme más hoy en el mundo en materia de conflicto? Y ella dice, si me hubiera preguntado hace una semana, hubiera dicho Corea del Norte. Pero ahora, con esto de Medio Oriente, la situación es una lotería. La verdad, espero que esto de Manhattan, vamos a ver qué es lo que ocurre. Es una explosión que ocurrió a pocas cuadras del Times Square, un poco el centro simbólico de Nueva York, de Manhattan. Vamos a ver si esto tiene alguna relación o no con este episodio. Y para terminar este repaso rápido de las noticias de fin de semana, 2 últimas noticias. Después nos pasamos enseguida al deporte, que nos quedó toda una agenda con Gerardo Puig. Una, bueno, sin noticias del submarino, pero con un refinamiento de explicaciones de la Armada, que creo que es lo que se tendría que haber hecho desde el primer momento, ir abandonando los tecnicismos y hacerle entender a la gente que no es tan fácil encontrar un submarino con el cual se perdió todo contacto. Va a ser ya prácticamente 4 semanas, esta misma semana. ¿Qué dijo el vocero, el capitán Balbi? Encontrar el submarino en el área que estamos rastrillando es lo mismo que encontrar un cigarrillo dentro de un campo de fútbol. Otra definición todavía más gráfica y creo que más precisa
es decir, es como si fuera una cordillera invertida, el área que sigue a la plataforma continental. ¿Por qué? Porque puede haber profundidades de 6-7 mil metros hacia abajo, que equivalen a los 6-7 mil metros hacia arriba, que tiene de altura, por ejemplo, el Cerro Aconcagua en la cordillera de los Andes. Y finalmente, una noticia que tiene que ver con el ámbito de los negocios: Puma, que es una red de estaciones de servicios con más inserción en el interior que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y que tiene una red de 40 estaciones de servicio y pertenece a una empresa holandesa que se llama Trafigura, le compró a Pampa Energía, la empresa que preside Marcelo Mindlin, la red de 253 estaciones de servicio que Mindlin a su vez le había comprado a Petrobras cuando decidió desinvertir en la Argentina, pero ahora es Mindlin o Pampa la que desinvierte porque está embarcado más que en lo que los especialistas llaman el downstream, o sea, la refinación y la venta de combustibles, más a lo que está debajo de la superficie, o sea, a la producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, y también a energías renovables. Esto fue lo más importante que pasó durante este fin de semana largo, que incluyó un temporal impresionante de viento. Marcela Barbero, recuerdo que el jueves había pronosticado posibilidad de lluvias en Mar del Plata, pero no de la magnitud en la que cayeron esos 50 milímetros en el atardecer del sábado, con granizo y ráfagas de viento que incluso provocaron cortes de luz y anegamientos. Y ya que hablamos del sábado, bueno, River al menos pudo recuperar la sonrisa, ¿no es así, Gerardo? Sí, obviamente, y tiene que ver con, como marcábamos antes, la posibilidad que tuvo el equipo de Marcelo Gallardo, Néstor, de cerrar el año con una alegría, ¿no? Con este bicampeonato de la Copa Argentina. Recuerden que el River de Gallardo se había quedado con la Copa Argentina 2016, ganándole la final electrizante, con final muy cerrado a Rosario Central en Córdoba. Bueno, ahora festejó en Mendoza frente a Atlético Tucumán, y decía, una buena manera de terminar el año después de lo que fue la dolorosa eliminación frente a Lanús en la Copa Libertadores de América en instancia de semifinales, y que apenas una semana después haya perdido el Superclásico, también lejos de Boca en la Superliga. Era indispensable para River festejar en la Copa Argentina como para terminar el año con una alegría después de algunos sinsabores, y mirar sobre todo con optimismo el inicio del 2018. Y lo consiguió. Yo no pude ver el partido, pero le hubiera apostado una fichita al Atlético de Tucumán por más hambre de gloria, digamos así, aunque River también era la única oportunidad de rehabilitarse. ¿Cómo jugaron los dos equipos? Mira, River, es verdad que Atlético se estaba jugando probablemente el partido más importante de su historia, y en busca de la gloria del conjunto que dirige el ruso Zielinski, pero hay una diferencia de jerarquía, y el inicio del partido mostró bastante mejor a River, que se puso en ventaja. Después dio la sensación, al menos esto se lee también de las declaraciones de Marcelo Gallardo post partido, dio la sensación que el equipo se relajó un poquito, automáticamente el conjunto tucumano empata, y ahí se vio la peor versión de River. Pero en el segundo tiempo mejoró, volvió a tomar las riendas y el control del partido, justamente a partir de una buena circulación de pelota y de algunos rendimientos individuales que fueron importantes, como por ejemplo el de Enzo Pérez, que fue la figura de River, y también Nacho Fernández, que fue el autor del segundo gol del equipo de Marcelo Gallardo. Ahora esto lo habilita para la Supercopa, ¿no? Claro, obviamente para la Supercopa Argentina, en ese caso frente ni más ni menos que al conjunto Geneise, porque se enfrentan el ganador del último torneo local y el último campeón de la Copa Argentina. ¿Y esto para cuándo está previsto este partido? Si es que todavía no tiene fecha confirmada el partido. Va a ser en febrero seguro, según está estipulado, y además teniendo en cuenta cuándo se juega habitualmente, pero todavía no se conoce el día puntual.
Muy bien. Antes nos decía Gerardo que no en febrero, pero muy cerquita, el 28 de enero se reanuda la Superliga. Bueno, Boca, varios diarios hoy lo ponen en tapa, especialmente Olé, que cumple un año como puntero de este campeonato que viene largo, ¿no? ¿Cuánto falta después para terminar la Superliga? Y va a terminar antes del Mundial, Héctor. Van a quedar casi 6 meses, un poquito menos de 6 meses para el final de la Superliga en este nuevo formato de campeonato largo. Es más, va a ser el fin de semana del domingo 13 de mayo. Ahí se va a disputar la última fecha de la Superliga. Mirá vos. Y bueno, pero miremos un poco cómo está Boca, porque tampoco pude verlo, pero por lo que escuché no tuvo un partido brillante ayer, pese al triunfo con Estudiantes de La Plata, ¿no? No le sobró nada, es verdad, pero ganó y era lo que necesitaba el equipo de Guillermo Barrochelotto para volver a sacar una luz de ventaja a San Lorenzo, teniendo en cuenta, Néstor, que San Lorenzo, al igual que River y también Vélez, por ejemplo, habían adelantado sus partidos en el ámbito de la capital federal por la Organización Mundial de Comercio, una cuestión de cantidad de efectivos policiales que se iban a necesitar y demás. Por eso River, que le había ganado a Unión, Vélez, que había perdido con Godoy Cruz 1-0, y San Lorenzo, que había festejado con Atlético Tucumán 2-0 en el nuevo gasómetro, ya en lo que respecta a la Superliga, habían entrado en el receso. San Lorenzo, con esa victoria frente a Atlético Tucumán y después la que consiguió el fin de semana pasado, alcanzó a Boca con 27 puntos, pero con un partido más. Bueno, la victoria de Boca ayer en Quilmes frente a Estudiantes, abro un paréntesis ahí, Estudiantes hace de local en Quilmes por algunos compromisos que ya estaban acordados en el Estadio Ciudad de La Plata. Con ese triunfo, decía Boca, volvió a sacar una luz de ventaja al Ciclón y por eso cierra este año como único líder con 30 puntos, seguido por San Lorenzo, que tiene 27, y más atrás está Unión de Santa Fe, que tiene 22. Así que hoy Boca y San Lorenzo los grandes animadores de esta Superliga. Y lo voy a dejar para después, para el pase con Carlos Clerici, pero cuesta encontrar a River ahí en la tabla de posiciones. Bien abajo lo ubiqué anoche cuando vi cómo había quedado el cuadro con y la verdad que 15 puntos, ¿no? 13 de Boca. Muy regular, Néstor, muy regular lo de River. Está 17º en la tabla de posiciones el conjunto millonario, que tendrá que tener un sprint final, un primer semestre en la parte final de la Superliga tremenda si quiere soñar con dar pelea. Pero bueno, tengamos en cuenta que, miren, en este momento River tiene 15 puntos, o sea, está 15 puntos por debajo de Boca. Son 5 partidos. La verdad, una diferencia muy, muy difícil de descontar. Hablando de clasificaciones, nos había quedado pendiente que nos cuentes este final electrizante del campeonato de turismo de carretera. Y en tal caso después dejamos los partidos de la Superliga y los que tenemos pendientes para la noche, para la próxima entrada. ¿Cómo se consagró Agustín Canapino con su Chevrolet campeón de TC de este año? Exactamente. Y vos lo que marcabas bien respecto de lo histórico de la diferencia es que por primera vez son apenas 25 centésimos lo que le permiten al campeón festejar, en este caso por sobre Arduzo, con su Torino quedó ahí a apenas 25 centésimas, como te decía, del flamante campeón de Agustín Canapino, que se consagró en el Mouras de La Plata. Largó 11º Canapino, terminó 4º y ahí consiguió los puntos que necesitaba para quedarse con el título. La clasificación tiene a Canapino, como te decía, como campeón con 216 puntos y medio. Facundo Arduzo terminó con su Torino con 216 unidades, y José Luis Di Palma con Torino más atrás ya con 190, después Mazacane, el platense, ex Fórmula 1, con 185, y Lambiris con Ford en el 6º lugar con 157.
Pero bueno, claro, fue una definición infartante para los amantes del automovilismo por esta diferencia ínfima entre Canapino y Arduzo en la última fecha del campeonato. Sí, desde ya. Aunque fue protagonista de una remontada que le permitió gozar doblemente ese campeonato, ¿no? Porque había alargado 1/10, según leí. Claro, por eso esa remontada de largar 1/10 a quedar cuarto y conseguir los puntos que necesitaba fue lo que volvió también, le dio un tinte épico al desenlace de este turismo carretera acá en La Plata. Muy bien, después seguimos con los partidos pendientes para esta noche y cómo quedó configurada la Liga, la Champions League. Porque vamos en un ratito a tener otra nota. Así que nos mantenemos en línea, Gerardo. Y yo, antes de irme a una pausa, voy a comentar que se saben algunos detalles más de esta explosión en Manhattan. Ocurrió en una terminal de autobuses que se llama Port Authority, y hay unidades de bomberos y de policía. Fueron evacuadas 3 líneas de subterráneos de Manhattan, y aparentemente, bueno, se habría detenido una persona que hizo detonar un explosivo. Por ahora, la información es muy parcial. Dice que un escuadrón de la unidad antiexplosivos trabaja en la zona, pero vamos a seguir siguiéndolo hasta el fin del programa. Ahora nos vamos a una nueva pausa. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Pasemos al frente cuidando el fondo de casa. Es fácil. Sin agua acumulada no hay criaderos. Ante cualquier duda, comunícate al 147. Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Te pasás horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda.
10:24 de la mañana, la temperatura, igual que la sensación térmica, es de 17 grados 6 décimas. Y en la pantalla de TN estamos viendo un video, probablemente casero, de esta explosión en una terminal de ómnibus en Manhattan, donde me da la sensación también, lo estoy viendo sin sonido, que lo que estalló es un explosivo casero y queda una persona tendida en el piso, no sé si no es la propia que la llevaba, y esto es lo que está generando ese revuelo. Y con el tránsito colapsado en la zona de Manhattan, ahí muy cerca de Times Square. También, perdón con la analogía porque no tiene nada que ver, el tránsito está colapsado en todo el Bajo Porteño, en el corredor que va de Puerto Madero hasta el centro de exposiciones ahí cerca de la Facultad de Derecho, por una de las grandes cumbres que va a hacerse de Buenos Aires. Esta es la de la Organización Mundial de Comercio. Dentro de un año va a venir la de los líderes políticos del G20, dentro menos de un año, probablemente sea en noviembre. Y estamos en línea con Beatriz Nofal, que fue diputada nacional, fue representante especial incluso para asuntos especiales relativos al G20 en la Cancillería, y actualmente volvió a su consultora Ecoaxis para hacerle dos preguntas, porque estamos bastante cortos de tiempo. Buen día, Beatriz. Néstor Sibona te saluda desde Comedia. ¿Cómo te va? Te quiero hacer dos preguntas porque sé que conoces a la perfección estos temas. ¿En qué hay que fijarse en esta reunión del G20? Y la segunda está condicionada a tu primera respuesta, pero vamos por orden. ¿Qué hay que mirar? ¿En la reunión de G20? No, perdón, de la Organización Mundial de Comercio. Gracias por la corrección. Bueno, la reunión mundial de comercio, la agenda, ahí no viene, mientras que en el G20, está bien que los comparemos. Es un proceso liderado por jefes de Estado. Argentina puede poner ciertas prioridades sobre la mesa y el presidente las anunció. En la OMC la agenda es una reunión de ministros de comercio, y la agenda de temas viene predeterminada por todas unas discusiones previas que se llevan en la sede de la organización en Ginebra. ¿Qué es lo que esperemos? No podemos esperar grandes resultados de esta conferencia ministerial de la OMC. El principal resultado es no ir para atrás. Estados Unidos está cuestionando el funcionamiento de un órgano muy importante en la OMC, que es el órgano de apelación de los tribunales de solución de controversias, porque tienen, de alguna manera infringen en la soberanía. El órgano de apelación, para poder rechazar, el órgano de apelación solo puede rechazar es un poco técnico, pero está cuestionando eso. No se está avanzando, no se puede avanzar en la rueda de Doha, que era la rueda del desarrollo, lo que pasó en 2001, que a nosotros nos interesa particularmente porque eso permitía desmantelar el proteccionismo agrícola y agroalimentario. No es solo sobre los commodities, es sobre los alimentos con valor agregado, y este es un tema que el mundo no abordó desde Bretton Woods. Exacto. En Bretton Woods, la OMC, su antecedente principal es el GATT, el Acuerdo de Aranceles y Tarifas, que se firmó en Bretton Woods, y desde entonces este ha sido un sector excluido de las reglas del comercio multilateral. Y en mi visión personal como economista y dedicada a temas de desarrollo y crecimiento a largo plazo, creo que es uno de los factores exógenos que explican la trampa de ingreso medio de países como la Argentina, como Brasil, y la volatilidad macroeconómica, porque tenemos limitaciones para exportar alimentos de valor agregado, y eso hace que seamos muy dependientes de las exportaciones de commodities agrícolas y muy sujetos al ciclo internacional de precios, que el ciclo es volátil y tiene alzas y bajas, y la economía marcha y los recursos fiscales al son de esas alzas y bajas. Pero eso no se va a poder tratar porque la rueda de Doha prácticamente está paralizada en el único campo similar donde va a haber un pequeño avance, pero no sé si un resultado de esta negociación, pero donde hay un acuerdo previo, o sea, un texto con corchetes, pero un texto que se acordó en Ginebra para negociar, es en el tema de eliminación de subsidios a la pesca, que para nosotros es muy importante porque eso nos permitiría preservar un poco más la riqueza
acuática en el mar, en los mares argentinos, y la sustentabilidad de esos mares. O sea, es un tema clave, pero no sé si se va a terminar de negociar ahora, pero por lo menos hay un texto para negociar. Claro, y eso... Los países desarrollados quieren avanzar en temas de comercio electrónico, en reglas para el comercio digital. Ahí, digamos, obviamente el comercio electrónico es el futuro del mundo, pero ahí es donde se necesitan acuerdos, un cierto grado de balance, es decir, porque todavía no tenemos, por ejemplo, una cosa es comercio electrónico y otra es comercio digital, y no tenemos una definición acordada en el mundo que es comercio digital. Y cómo regular hasta la propiedad de los datos y el uso de los datos, ¿no? Exacto, ¿no? Y además no nos olvidemos que con el avance de la tecnología podemos poner, si avanzáramos en una exención permanente de aranceles a lo que se comercia en comercio digital, podríamos terminar importando casas, impresas en 3D desde China o de otros grandes países del mundo. Entonces, yo creo que sí hay que avanzar en reglas, pero este es un proceso y lo primero que hay que tener es definiciones de cómo se mide. No se puede tener reglas sobre cuestiones que no sabemos cómo se miden o no tenemos una definición acordada internacionalmente, que yo creo que ese es el primer paso. Y te paso a la segunda y última pregunta, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque la Argentina vivió muchos años aislada del mundo, ahora está volviendo y lo quiere hacer con el anuncio de este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que por lo que estoy viendo está como ya rodeándose de mitos, ahí va a decir, apertura indiscriminada, y la verdad que es el comienzo de un proceso que es muy largo, pero vos sos la que sabés y en qué hay que fijarse de los anuncios que puedan surgir de esta reunión de la OMC como escenario. Lo que se va a anunciar no se va a cerrar el acuerdo comercial, lo que se va a anunciar es un acuerdo político. La decisión, obviamente, para poder anunciar ese acuerdo político, no nos olvidemos que estamos negociando desde el año 95, tiene que haber un avance sustantivo en la negociación comercial, en la negociación de acceso a mercados, para que los presidentes, los líderes se puedan comprometer que finalmente el año que viene vamos a tener un acuerdo. Yo creo que la principal dificultad traba está no en la voluntad política ni de la Unión Europea ni el Mercosur, sino precisamente que no hay reglas multilaterales para el libre comercio en el sector agrícola y agroalimentario. Agroalimentario me refiero a todos los alimentos que contienen azúcar, que contienen leche, que contienen, no sé, salsa de tomate, o sea, porque esos productos son protegidos en los mercados desarrollados y luego tienen una serie de aranceles específicos. Entonces, ¿qué pasa? La Unión Europea no nos puede dar a nosotros, y además está el tema de los subsidios, de las ayudas internas, no le puede dar al Mercosur si no hay un acuerdo multilateral. Tienes muchas limitaciones para la oferta que nos puede dar en estos sectores, también respecto al tema rebaja de ayudas domésticas, porque hay otros países que subsidian, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, el caso de Japón, y protegen también como o grandes mercados emergentes como China e Indonesia. Entonces, el riesgo que se corre, si la Unión Europea no puede ceder mucho en este campo, por ejemplo, no comprometer sino algunas cuotas mejoradas, pero no una apertura total en estos sectores, contra eso nosotros dar apertura total en el sector de industria, de compras públicas, propiedad intelectual, y que finalmente el acuerdo no sea balanceado. Yo creo que este dilema, que no viene de la voluntad política que existe y es clara de las dos partes, tiene que ver con la necesidad de avanzar en reglas multilaterales de libre comercio para este sector, que hoy no está incluido en las reglas multilaterales, está incluido en acuerdos bilaterales, pero claro, ninguna otra región, Chile no es, por ejemplo, que firmó con la Unión Europea o México, no son fuertes productores alimentarios en el mundo, como es Brasil y la Argentina, y también Uruguay en una escala menor y con potencial seguro Paraguay. Y para cerrar... Es un tema clave, y por eso no es que no haya habido voluntad o que hemos tenido malos negociadores. Hemos tenido excelentes negociadores, pero ha sido difícil cerrar un acuerdo balanceado básicamente por este obstáculo. Creo que se podría
tratar de balancear no por la vía comercial, sino con un paquete muy importante de financiamiento y de inversión, pero bueno, no sé, eso creo que no está en una proporción no en una proporción que no permita estar la parte de cooperación, digamos, pero no en una proporción que permita balancear el acuerdo. Y el problema es que si los acuerdos no tienen este equilibrio, después pueden no resultar en un crecimiento inclusivo y en una convergencia, porque este acuerdo debería permitir que el Mercosur converja en su ingreso per cápita respecto a la Unión Europea. Entonces tiene que tener en cuenta, o sea, hay cuestiones que hacen a la diferencia de desarrollo de los dos países que tienen que estar contemplados en el acuerdo de modo de facilitar, o sea, este tiene que ser un acuerdo para el desarrollo y para eso las reglas y las concesiones recíprocas tienen que facilitar en mayor medida el desarrollo del Mercosur que de la Unión Europea. Y se puede pensar, usando términos que usamos en otras áreas, en un acuerdo así gradual o sectorial que vaya ingresando a algunos sectores y se den más plazos para otros. Yo creo que se va a hacer, o sea, se está pensando en una cierta gradualidad, esto no es inmediato, son acuerdos a 10 años. Claro. Depende, bueno, la Unión Europea quiere una apertura más rápida en el sector industrial, que es lo que nosotros ofrecemos, etcétera. El tema es si seguro que va a haber una apertura, por ejemplo, en el sector industrial recíproca, pero obviamente el sector industrial Europa es más competitivo que el Mercosur. Entonces las ganancias van a ser comparativamente mayores para la Unión Europea. En el sector agroalimentario no vamos a tener una apertura recíproca, la Unión Europea nos va a dar cuotas mejoradas, no va a haber una apertura total del mercado de la Unión Europea para el Mercosur. Entonces eso es lo que hace difícil balancear. Y después se incorporarán servicios y compras públicas y todo lo demás. Pero y una última, una pregunta muy cortita, pero instrumental, porque me quedó la duda. Para ponerse en vigencia, que va a tardar su tiempo, un acuerdo de esta naturaleza tendría que ser aprobado por los parlamentos, pero al ser bloques, ¿lo aprueba el Parlamento Europeo y el Parlasur, que sí, hasta nos olvidamos que existe, o es a nivel de países? Los parlamentos nacionales. O sea que es un proceso larguísimo. El Parlasur todavía no tiene... O sea, el Parlamento Europeo sí, como hay elementos de supranacionalidad, instituciones supranacionales, el Parlamento Europeo es una institución supranacional. El Parlasur es una institución de diálogo, no es realmente una institución supranacional. Lo tienen que aprobar todos los parlamentos del Mercosur. El de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, cada uno tiene que aprobar el acuerdo. Muchísimas gracias, Beatriz, por todos estos datos que, bueno, nos ayudan a entender todo lo que vamos a escuchar esta semana fuera del caos de tránsito que lo rodea. Veo que vos pudiste llegar a la reunión, ¿no? Sí, yo llegué a la reunión, no la de la OMC, pero estoy en un foro paralelo, por cierto, muy interesante, de un instituto de Ginebra que se dedica a estudiar temas de comercio y desarrollo internacional, y donde varios de los speakers y algunos de los negociadores, etcétera, están también viniendo al foro, acá en la bolsa de cereales, ahí enfrente del CCK. En el borde de la frontera del tránsito, por lo que veo. Sí, así que si tenés un tiempo, creo que permiten algún registro, o sea que si alguno tiene algún tiempo disponible y le interesan estos temas, vale la pena, son foros de 3 días internacional. Sí, estaría bueno, lástima la época del año, ¿no? Beatriz, sí. 1.000.000 de gracias, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Néstor. Hasta muy pronto. Hablábamos con Beatriz Nofal, economista, socia de la consultora Ecoaxis, y ex diputada y también ex diplomática, fue representante de lo que se llama Sherpa del G20 hasta hace muy pocos meses, que es otra cumbre que tenemos por delante en la Argentina, pero ya en noviembre del año que viene. Un titulito de la contratapa del Cronista Comercial que se refiere junto a estos dos problemas, ¿no? La agenda mundial que hoy está metida en la Argentina a través del comercio y los problemas de tránsito. El título de la contratapa del Cronista Comercial dice: una semana de caos urbano, el costo que pagarán los porteños por entrar a la agenda global. Ahora sí, nos vamos a otra pausa. Vamos la radio.
latió. Somos tu voz. Vamos con Eco. Siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro, ¿qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Misión Periodismo a Diario. Llevarle por Ecomedios todas las mañanas, todos los diarios, desde el kiosco a sus oídos. (10:42) la temperatura estable en 17 grados 6 décimas. Más información de esta explosión en Nueva York, en una terminal donde confluyen autobuses y líneas del metro, en la calle 42 y la avenida 8, pleno centro de Manhattan, cerca del Times Square, y donde, bueno, tiende a confirmarse yo lo que les comentaba hace un ratito, de que se veía en un video una explosión, no terriblemente violenta, en un pasillo y una persona que queda tendida en el piso. Bueno, aparentemente ese sería el autor del atentado, quedó herido, investigan si hay más explosivos en la zona y obviamente, bueno, si esto se trata de un autoatentado terrorista, una autoinmolación como suele ocurrir, y la verdad que remite a otro atentado que también tuvo por escenario Manhattan y que provocó la muerte de 5 compatriotas nuestros, esos egresados, esos profesionales rosarinos que festejaban sus 25 años de egresado y fueron atropellados por un camión conducido por un terrorista. Vamos a cambiar de tema. La saludo a Julieta Sibona. Muy buen día. Buen día, para Julieta. todos. ¿Cómo te va? Que venís de un fin de semana súper estrenado. Yo no sé, no hay Muchas posibilidad de ver películas, no tantas se llegan a películas. ver y realmente hay películas que son muy buenas.
Y otras películas que están ahí, que son buenas películas, que hay que considerarlas, me parece, como el caso, por ejemplo, de La posesión de Verónica. ¿Ves? Para Eso los te que iba a les gusta decir. el cine de terror. ¿Cuáles no hay que dejar de pasar de esta tanda que es pero imposible en esta época del No hay año? que dejar de pasar, pero es una buena película para Pero uno verla. tiene recursos para Hay poder una película de verla. la cual se viene hablando mucho que es Extraordinario. Que, Así se llama, Extraordinario, una película protagonizada por Julia Roberts. Mm. Con un drama muy particular que se estrenó hace un par de semanas, que se estrenó como una película más, incluso con cierto prejuicio de película lacrimógena, y por ejemplo estoy viendo que en redes o en sitios especializados de crítica viene creciendo y está siendo cada vez más reconsiderada. Mañana mismo, aunque vos no lo creas, tenemos un estreno, que es una película Que los japonesa. martes también, Los martes aparte de los viernes. Sí. ¿Sabes que sí? Así como en ciertos circuitos, como el caso del Malva, el Bellas Artes, que se dedican a un cine de autor, de arte, estrenan, por ejemplo, por lo general entre el viernes y el sábado, algunas cadenas o estos complejos multipantallas, como es el caso en este caso de Cinemark y de Hoyts, están estrenando películas los martes con una cinematografía específica. En este caso, ¿Qué sería? que un poco estuvimos adelantando hace un tiempito, que tiene que ver con la animación japonesa. Se va a estrenar una película que está dedicada, una película de animación japonesa que tiene su público realmente y fanáticos seguidores. Es una película de animación, pero apta para mayores de 13 años. Se llama La propiedad perdida del cielo y está basado, por supuesto, en un manga, en la historieta japonesa. Así que para los que les gusta esta cinematografía, realmente no se lo pueden perder. Es un estreno del día de mañana. Y en un ratito nada más, Néstor, si te parece, te cuento sobre los Globos de Oro, porque en un rato nada más se van a dar a conocer la totalidad de las películas nominadas para estos premios. ¿Por qué son importantes? Primero, porque inauguran la primera tanda de premios de las películas que se estrenaron durante el año pasado. Y por otro lado, porque siempre se dice que es de alguna manera como una especie de antesala o una especie de radio pasillo adelanto de lo que van a ser los premios Oscar 2018. Bueno, Así salen... que si llegamos en un ratito te cuento y si no ampliamos un poquitito más sobre estos premios. Si salen antes de las 11, te esperamos por acá. También tenemos pendiente a Gerardo Puig con la cartelera deportiva. Mientras vamos a actualizar dos informaciones que estamos leyendo en el portal de noticias de Infobae. Héctor Timerman pidió ser excarcelado por razones de salud, algo que se veía venir. Recordemos que en realidad está con prisión domiciliaria debido a su enfermedad, padece una enfermedad terminal. Por otro lado, Marta Yáñez, nombre que se está haciendo conocida, es la jueza a cargo de la investigación del submarino San Juan. Dijo que estudia 12 cajas de información enviada por la Armada, pero que no descarta la hipótesis de que no se conozca nunca qué ocurrió con el submarino si no es hallado. Y por otro lado, Amado Vudú está en Comodoro Pi. Antes habíamos hablado de otro desfile, del de Aníbal Fernández. Está en Comodoro Pi para declarar por la difusión de las imágenes de su difusión, que esa es una causa paralela y que tiene que ver con este abuso que hay con las detenciones. Ojo, no estoy defendiendo a ninguno de los detenidos, porque realmente no es que nos estamos enterando ahora de casos de corrupción que estaban totalmente tapados. Existían, pero no se decían en la época del gobierno kirchnerista. Pero la verdad yo tengo que confesar, y acá doy mi opinión personal, que me involucra a mí mismo, nada más porque en este momento estoy solo en el estudio, pero no quiero involucrar tampoco la opinión de la radio. A mí me molesta el show mediático que se hace con estas detenciones y esta suerte de uniforme de preso con chaleco antibalas, casco, foto, video ad hoc, medios periodísticos convocados en lugares que uno dice, bueno, a esta hora alguien tiene que haber avisado, no es que se enteraron de casualidad o porque todos juntos se enteran al mismo tiempo, y la verdad que eso desluce todavía más el trabajo de una justicia que no hay que olvidarse, en el caso de muchos jueces federales, que hoy condenan a los que antes habían o absuelto, sin mirar mucho por qué, o directamente los cajoneaban in aeternum las notas de las causas, y bueno, quedan ahí hasta que cambian los vientos políticos y bueno, se busca como ponerse en sintonía con el
poder político de turno. Pero esto, la verdad, que en vez de hacerle bien a las instituciones y a las democracias, en realidad las complica, porque claramente tenemos un poder judicial que no es confiable, y esto ahora aparece todos los días en los diarios. Sobre estos temas vamos a hablar con una persona que siempre nos encanta tener contacto. Estamos en línea con un politólogo, Andrés Malamud, que trabaja habitualmente en la Universidad de Lisboa, pero es argentino, y creo que vamos a comunicarnos con él en la Argentina, ¿no es así? Buen día, Andrés. Néstor Sibona, desde Ecomedios, te saluda. Hola, buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos y gracias por algunas piezas que escribís en el diario La Nación, que realmente hay que recomendar la lectura, porque son miradas diferentes de una realidad que a veces tiende a ser muy prepac en algunos casos. Y me refiero especialmente a tu última nota sobre cómo mirar el conflicto mapuche. Pero me gustaría empezar, porque estamos medio cortos de tiempo a esta altura del programa, ¿cómo estás viendo este cuadro que yo trataba de describir, donde uno ve que se avanza sobre causa de corrupción, en la que se tendría que haber avanzado muchos años antes, pero que están a cargo de los mismos jueces, que hoy condenan, pero antes absolvían? Daría la impresión que se acomoda a los tiempos políticos del poder de turno. Deberían ser controlados por un Congreso, donde en la época kirchnerista se dominó y se modificó el Consejo de la Magistratura, y esto creo que el saldo es un panorama institucional poco alentador en un momento donde la Argentina, y creo que por los próximos 12 meses, va a estar en una de las vidrieras de la prensa internacional, al menos, ¿no? Por esta reunión de la OMC, los Juegos Olímpicos de la Juventud, la reunión del G20, la cumbre de líderes políticos. Vos dirás. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno. La mala es que la justicia argentina no cumple las condiciones que tenía la italiana cuando llevó a cabo el Manipulite, y la brasileña ahora que está desarrollando el Lavallato. Esas condiciones son dos: autonomía del poder político y competencias profesionales, capacidad de los jueces y recursos como para desarrollar la investigación. Y por un lado, la justicia argentina es servil y es venal, se somete al poder, no de turno, eso es interesante, sino al poder que cree que viene. Es decir, que le pega a los de arriba cuando piensa que los de arriba se están cayendo, y si no, se somete a los de arriba. Es muy precisa tu definición, y te la decoro con algo que me decía un amigo el otro día hablando de este tema, que no es especialista, pero me gustó como metáfora periodística. O sea, los jueces son oficialistas, que vayan cambiando los gobiernos no es un problema de ellos, y la verdad que tal cual. Lo tuyo es mucho más intelectual, pero casi estás diciendo lo mismo. No, pero esa expresión es correctísima. Los jueces siempre están donde tienen que estar, en el poder. La buena noticia es que ni el Manipulite ni el Lavallato terminaron bien. Son procesos que metieron presos o hicieron morir en el exilio, como el caso de Italia, algunos de los grandes corruptos, pero esos corruptos no fueron sustituidos por honestos, sino por otros corruptos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque ni el Manipulite ni el Lavallato fueron éxitos de honestidad ni éxitos políticos, fueron éxitos judiciales que tuvieron consecuencias negativas a nivel del sistema político. La consecuencia en Italia, el Manipulite, fue que Craxi, primer ministro socialista, muere exiliado en el exterior, pero Berlusconi se torna primer ministro y jefe de la política italiana durante más de una década. Más allá de lo que uno piensa de Berlusconi, no era más honesto que lo que estaban antes. Bueno, ahora como lo sociedad... mismo pasa en Brasil. Sí, y como... Temer, sin ninguna duda, puede ser más eficiente, más efectivo que Dilma Rousseff, pero no es más honesto que Dilma Rousseff. Ahora, en realidad, como sociedad me estás dando... Como sociedad me estás dando dos malas noticias, una buena y una mala, ¿no? Y todo lo que quiero decir es que a veces, por hacer las cosas bien, conseguimos resultados negativos. A veces hay que pensar estratégicamente, no hay que sacarse las ganas de castigar a los perversos, sino hacerlo con inteligencia. Hacerlo con inteligencia requiere a veces hacer concesiones y a veces ir de a poco, gradual. Es lo que el gobierno entendió para la economía y yo creo que lo entendió para la justicia también. Sí. Esta ola de denuncias y prisiones para el kirchnerismo no me parece que sea una buena noticia para el gobierno. Lo es en el corto plazo, pero no están nada contentos con esto. Me interesó mucho en esta nota que hablábamos antes, que publicaron en La Nación la semana pasada,
sobre esto de cómo este mito de que haber vinculado al movimiento mapuche, al RAM, con un terrorista de origen musulmán radicado en Italia, que era una farsa, pero me llamó la atención, dentro del cúmulo de noticias de estos últimos 4 días, este fin de semana largo, las deportaciones que dispuso el gobierno argentino con respecto a gente que va a participar de esta cumbre de la OMC, no para hablar de comercio internacional precisamente, sino de romper la globalización. ¿Hay antecedentes cercanos en la Argentina de esto? ¿Y cuál es cómo lo interpretás? ¿Cómo debemos interpretarlo? Lo de Argentina es una payasada, pero también te divido la noticia en dos. Es verdad que los encuentros mundiales de la OMC hay violencia. Hay personas que se juntan de todo el mundo para protestar contra la globalización y queman autos y hacen barricadas y rompen cosas. Hubo muertos alguna vez, hubo muertos en Génova, hubo en Seattle, pero son muertos de los que protestan justamente, son las fuerzas de seguridad que reprimen y matan a algunos de los que están manifestando. No es al revés, no son los que protestan y manifiestan los que matan gente inocente. Pero a veces, discúlpame, Andrés, una investigación de inteligencia profunda, le revisó el Twitter, tipo, la inteligencia de los espías argentinos es todo lo contrario, los espías argentinos son burros. Entonces, como no tienen información fundamental, les miran las redes sociales y les parecen peligrosos. Y les parecen peligrosos tipos que escriben en noruego. Así que me imagino que los espías argentinos están traduciendo con Google. Es de un patetismo inenarrable lo que están haciendo en la AFI, en la Agencia Federal de Inteligencia. Buen punto. Ahora, vos decías, claro, esto no es que provocan ellos la violencia, sino que son reprimidos, pero justamente no provocan violencia para ser reprimidos y hacerse notar. Si yo te diría, si vos me preguntaras qué se recuerda de la cumbre del G20 en Hamburgo, yo te diría que quedaron sitiados todos los asistentes, pero me parece que ese es un efecto buscado, no una casualidad, ¿o me equivoco? No, sin ninguna duda, los que protestan, cuidado, muchos de los que protestan, no todos, ni siquiera la mayoría, pero un sector significativo va para generar violencia, sin ninguna duda. Lo que estoy diciendo es que cuando hay muertos, los muertos son los que protestan. Claro. No estoy justificando de ninguna manera. El gobierno argentino tiene razones para pensar que había gente que venía a hacer lío. Y me queda... ¿Cómo seleccionaron a esa gente? Por el Twitter. No, eso es patético, sí, porque los países de esa gente tuvieron que intervenir para que el gobierno argentino los acepte otra vez, y el gobierno los aceptó. Y si no es así, mala información de inteligencia. Y si no es así, uno lo sospecha. Yo decía esta mañana temprano que quizá ese turista apuñalado en la boca es porque la seguridad se traspasó a la zona de Puerto Madero y de Retiro, y no alcanzan los efectivos, pero no está planificado eso, ¿no? Puede ser. Otra posibilidad es que el gobierno tenga miedo de que sus fuerzas de seguridad repriman, porque son tan incompetentes que matan chicos de 22 años por la espalda, y a lo mejor prefirieron tener un noruego deportado antes que un noruego muerto. Bueno, y te dedico el último minuto. El argentino desconfía de su policía, no solamente los que vienen, y quiere evitar males mayores. Bueno, hablando de eso, le dedico el último minuto que tengo disponible a esta nota tuya en La Nación, donde vos planteás que es mejor canalizar una vía de diálogo con los mapuches que ir a un enfrentamiento, porque la verdad que no tiene sentido, porque es un conflicto de baja intensidad, aunque difícil de manejar, ¿no? A mí se me ocurre, bueno, suponete que hay que darle tierras, como a nombre de quién se escrituran, por ejemplo, para ponerte un caso nada más. Pero escucho es muy complicado. Pero justamente por eso en esa nota citamos las experiencias exitosas. No tenemos que inventar la pólvora. Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son países como el nuestro, son países desérticos, con población que llega de afuera y se instala en tierras que pertenecían a otra gente. Lo resolvieron después de mucho tiempo, les costó mucho. Y en parte lo resolvieron porque tuvieron años de segregación, es decir. Pero aprendieron. Lo que tenemos que hacer es copiar los buenos ejemplos. Para eso fue difícil, para nosotros es más fácil, porque tenemos casos exitosos que imitar. Muy bien, Andrés, lamentablemente me encantaría preguntarte sobre Jerusalén, etcétera, pero lo vamos a dejar para la próxima, se nos acaba el programa. Muy amable de tu parte por ayudarnos a pensar. Gracias por llamarme. Hasta muy pronto. Hablábamos con Andrés Malamud, politólogo, que se desempeña en la Universidad de Lisboa, pero actualmente está en la Argentina. Así que acá la tengo a Julieta, novedades del Globo de Oro.
Recién están empezando a dar vuelta ahí en Twitter algunos títulos, si te parece mañana no vamos a lo llegar, hacemos bien entonces. completito, pero lo que sí te cuento que la ceremonia va a ser el 7 de enero en Los Ángeles, es la edición número 75 de estos premios tan importantes, como te decía Néstor, anticipan un poquito lo que va a ser la entrega de los Oscar y los premios Oscar. Así que mañana esperemos ya tener todo el listado completo, ya se están anunciando en estos mismísimos momentos y bueno, y por supuesto estos premios son los que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Así que mañana la seguimos. Muy bien, te tomamos la palabra porque bueno, hay tiempo hasta la entrega. Actualizamos la información, dicen que el único detenido en el atentado de Manhattan es el herido y presunto autor de la explosión, que incluso entre sus ropas se encontraron cables para una detonación, sería un caso de autoinmolación, pero bueno, habrá que, durante el día seguramente esto se va a transformar en una de los temas de la jornada. Habíamos quedado con Gerardo Puig, no sé si está en línea, todavía no, para actualizar bueno, los partidos de esta noche y cómo quedaron los octavos de final de la Champions League. Nos quedan poquitos segundos, te diría Gerardo, así que aprovechalos rápidamente. Bueno, lo hacemos rapidito entonces. 2 partidos con los que se va a cerrar el fútbol de la Superliga de este año, Néstor, San Martín y San Juan con Defensa y Justicia, esto va a ser a las 7:15 de la tarde, y el último encuentro lo van a protagonizar Chacarita Juniors y Lanús a las 9:30 de la noche, de ahí en más receso hasta el fin de semana del 28 de enero. Esto en el ámbito local. En el internacional hablamos de la Liga de Campeones de Europa, este torneo es el más importante a nivel de clubes en el mundo. Se sortearon hoy los octavos de final, los cruces. Juventus de Italia con Higuaín y Dybala frente al Tottenham inglés que dirige Pochettino y tiene al ex estudiante Juan Foyt en el equipo. Basilea de Suiza frente al Manchester City de Otamendi y Kun Agüero. El Porto de Portugal con Liverpool. Sevilla, con muchos argentinos y Eduardo Toto Berizzo, que se está recuperando, va a enfrentar al Manchester United de Marcos Rojo, nada fácil. ¿Qué partido? Lo dicho, Real Madrid frente al PSG, me parece el gran cruce de las semifinales, Cristiano Ronaldo a un lado, Neymar, Angelito Di María, los Chelsea, los argentinos del otro. Después ya Shakhtar Donetsk, el equipo ucraniano frente a la Roma de Italia, Barcelona de Leo Messi y Javier Mascherano frente al Chelsea inglés, y el último, el que van a protagonizar Bayern Múnich de Alemania frente al Besiktas de Turquía. Me parece lo más atractivo, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelona, pensando en meterse en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Muy bien, Gerardo, nos despedimos hasta mañana, ya estamos en el final de esta edición de Periodismo Diario, sin Hugo Grimaldi de vacaciones hasta el viernes. Será hasta mañana. Chao, que la pases bien y sobre todo que puedas viajar, que es uno de los grandes dramas de la capital federal y Gran Buenos Aires en estos días. Mientras esperamos la llegada de Carlos Clerici, que sospecho debe tener algún tema de transporte de por medio, vamos a explicar. Este programa de hoy lo dedicamos básicamente a cómo hay que entender determinados temas que están en la tapa de los diarios o en las páginas interiores. En materia económica hay 2 temas que hay que, seguramente mañana lo vamos a ver con gran despliegue en los diarios. Uno es la reforma previsional. Acá está en conflicto una cuestión fiscal, que el Estado acordó con los gobernadores una determinada suma para repartir entre la provincia de Buenos Aires, que estaba postergada por el Fondo del Conurbano, congelado desde hace años, y lo que hay que compensarle a los gobernadores para que Buenos Aires reciba eso. ¿De dónde sale la plata? De menores pagos al sistema previsional, a los jubilados. No es que se les va a bajar lo que cobran, como algunos dicen, incluso algunos colegas, pero con total irresponsabilidad, sino que van a cobrar menos de lo que les hubiera correspondido. Ahora ahí está el conflicto entre lo fiscal y lo legal y hasta lo constitucional, porque si el proyecto como está escrito es aprobado, queda un trimestre sin actualización
eso es lo que hace que los jubilados a partir de ese momento cobren, digamos, a valores constantes, pero con una base más baja. Y esto todavía no tiene resolución. Y el otro tema que seguramente va a dar una polémica, pero entre especialistas, es el recálculo de índice de pobreza que hoy oficialmente va a difundir la Universidad Católica, pero que, bueno, ya están en los principales diarios, por ejemplo en Clarín y Nación. Aprovecho para darle la bienvenida y felicitarlo doblemente a Carlos Clerici. ¿Por qué doble? Uno, porque llegaste en horario con un tránsito complejo de superficie y subterráneo complicado. Otro, bueno, por compraron esos jueguitos ¿El título? Esa copita de souvenir. El título ¿no? de la Copa Argentina, claro, el único título de este fin de año, claro. Exactamente. Salvo Independiente, bueno, ¿no? Sí, que por ahí alguna sorpresa. Bueno, gracias, muchas gracias. 13 millones y medio de pobres, ¿no? Esa es exactamente. Y sería bueno conocer cómo es esta metodología que se da sobre la mano. Yo entiendo cuál es el criterio. Se cambió el índice de precios al consumidor sobre la base de un relevamiento más nuevo y que todavía incluso falta la canasta de consumo. Yo creo que la UCA adaptó a un censo más amplio. Exacto. Pero cambiar en el medio de un año y después del dato oficial me resulta extraño. No puedo dejar de decirlo, pese a que tengo el mayor de los respetos por Agustín Salvia, a quien tratamos de ubicar hoy. Y no, pero la verdad que es un tema que en el fondo, la verdad, Carlos, son 3 puntos, casi 3 puntos más, pero el gran problema es que 1 de cada 3 argentinos está debajo de la línea de pobreza, y 40% de la inflación, como lo que hubo en 2016, es demoledor para eso. Por eso, ahora, los que protestan por esto, por otro lado, los políticos que hablan de eso, no hablan de la urgencia de bajar la inflación en Argentina. Es como que fuera un dato, como si tuviéramos una enfermedad crónica que no la podemos curar, y no, la verdad que la han curado muchos países. Hay que ponerse de acuerdo. Somos de los pocos que no la podemos curar. Incluso hasta ayer el propio presidente en este reportaje que dice tenemos que bajar el gasto. No está bajando el gasto, Macri, está bajando una parte del gasto, que son los subsidios, pero que recaen sobre incluso mucha gente pobre que no tiene tarifa social, porque menos subsidio es más tarifa. Pero hay un gasto de estructura del Estado, de todos los poderes, porque la verdad que no se salva a nadie. La semana pasada Broda y algunos otros marcaban como imposible de sostener con endeudamiento, solamente el endeudamiento externo como garantía de cubrir. Y lo importante, ¿no? Aprovecho porque este minuto porque no tuve mucho tiempo de desplegar lo que dijo Macri. La verdad que Macri tiene el diagnóstico bien plantado en la cabeza, incluso dice: si podemos hacer esto, no estalla la economía. Ahora, ojo que si no lo hacemos, los antecedentes fueron estallidos, entonces hay que hacerlo. Sí. Y a veces hay mitos. Preocupa cuando se habla de que hay que despedir a 1 millón de ñoquis o empleados públicos, la verdad que la Administración Nacional no llega a 1 millón de empleados. Pero debe tener el doble de los que tenía hace 20 años. En el Congreso, bueno, yo publiqué ayer en La Nación. Se pasó de 4.000 a 15.000 empleados con la misma cantidad de diputados y senadores. Lo que pasa es que se van acumulando y van quedando. Son las capas geológicas. Entonces, yo no digo, no se puede hacer de este año para el próximo, pero así como somos graduales para subir los impuestos o acomodarlos, podemos ser graduales como acomodar la plantilla, congelar vacantes, no sé, donde falta gente se usa con lo que sobra de otra, hacer una política de Estado, no solamente discurso. Te dejo con el programa. Gracias. Me vas a ver seguido esta semana. Hasta el viernes voy a estar reemplazando a Hugo. Y si está cometiendo la imprudencia de escucharnos por internet, algo que con Ecomedios puede hacer, hasta vernos. Pero incluso. ¿Te parece que donde estaba? No lo creo. No se lo aconsejaría, pero si ocurre ese que quedó grabado, no se lo aconsejamos, pero le mandamos un saludo y que la pase, que disfrute, que es un lugar para descansar, donde está ahí. Con un color de mar muy distinto a que estamos acostumbrados. Nos vemos mañana, Carlos, que tengas buen programa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.